Hermanos, en esta tarde quiero orar y hablar del amor que transforma. Uno de los temas que queremos incluir siempre en la iglesia, y cada mes vamos a estar hablando, por lo menos un domingo al mes, vamos a estar hablando de la convivencia, de formar esa comunidad cristiana, esa hermandad entre cada uno de nosotros. Y no puede haber hermandad, no puede haber convivencia si no hay amor. Así que vamos a hablar de un amor, pero no de un amor efímero, como el amor comercial que están vendiendo hoy por el 14 de febrero, sino el amor que realmente transforma el corazón del ser humano. Y una definición generalizada de lo que es el amor es que se describe como un sentimiento profundo. Hay personas que cuando hablan de amor vuelven los ojos en blanco y dicen, ¡ay! Estoy enamorado, estoy enamorada. Dejan de comer, ya no duermen, porque están profundamente emocionados con esa definición de amor. Pero el amor realmente es difícil de experimentar, porque es aquello que una persona siente hacia otra. No podemos describirlo muchas veces, como cuando usted se enamoró por primera vez. No puede describir, pero es algo que apasiona, pero no necesariamente tiene que ser hacia una persona. También nos apasionamos y amamos algunas cosas. Por ejemplo, a mí me encanta y amo tocar la guitarra y tocar el bajo. Me gusta, paso tiempo y dedico tiempo en eso. Hay pasiones que nos desatan y llamamos eso amor también. Porque el amor se expresa de varias maneras. Podemos decir que el amor implica conexiones físicas. Por eso usted ve que las personas necesitamos que nos abracen. Las personas que están enamoradas necesitan darse un beso, caminar de la mano. Son cosas para expresar el amor de una manera física. Pero también el amor implica conexiones espirituales y emocionales, que nos hacen sentir plenos, nos hacen sentir felices y realizados. Todo eso es lo que produce el amor. Pero para nuestra fe cristiana, el amor es fundamental, y la Biblia, que nosotros llamamos la palabra de Dios, nos llama a amar a Dios, pero también a amar a nuestro prójimo, a nosotros mismos, con un amor total y genuino. Y una vez le preguntaron a Jesús que quién era nuestro prójimo. Y Jesús contó una historia que la mayoría conocemos, o que en la escuela dominical les enseñan a nuestros niños, y es la historia del buen samaritano. Y en la historia del buen samaritano podemos ver una persona samaritana que en realidad no era judía, sino que era una especie de primos de los judíos, porque tenían sangre judía, pero estaban mezclados con otras naciones. Y por el otro lado tenían a los judíos que se podían llamar ellos de pura sangre. Y para hacer la historia corta, el hombre fue golpeado, fue abandonado, dado por muerto. Y un hombre samaritano lo tomó, le curó las heridas, lo llevó a un hotel, pagó por los gastos de él y dijo, si gasta más, yo también vengo y lo pago. Pasaron religiosos, pasaron de largo y no ayudaron a este hombre que estaba abandonado a la orilla del camino. Religiosos, personas que se declaraban muy buenas. Y pasaron de largo. Entonces, Jesús les pregunta al final, ¿cuál de todos ellos creen ustedes que fue el que tuvo amor por su prójimo? Y dije, bueno, el samaritano. Y es que precisamente el amor que nos llama el Señor, el amor al prójimo, es el amor aquel que nosotros transmitimos a las personas que son incluso diferentes a nosotros, que pensamos diferente, que hablamos diferente, que venimos de países distintos, de culturas diferentes, de religiones incluso distintas, pero que debemos de amar porque no solamente son creación de Dios, sino que debemos de amar porque Dios también les ama a ellos. Así que el amor que Dios nos llama a nosotros a tener es un amor que transforma nuestro corazón egoísta e individual para amar la colectividad. Y esto no podría ser de otra manera, ya que en la Biblia encontramos una definición muy corta, pero muy profunda acerca de quién es Dios. Por siglos y siglos, los teólogos han tratado de definir quién es Dios y no han podido definirlo. Unos lo definen como una fuerza imaginaria, y aquellos que no creen en Él lo creen como el amigo invisible que ayuda al débil. Pero la Biblia misma nos da una definición exacta de quién es Dios.
Y el apóstol Juan claramente declara que Dios es amor. Y va más allá diciendo que el que no ama no conoce a Dios. Así que al final de nuestros días, cuando sea el día en que nos presentamos delante del Señor, algunos dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor les va a decir: apártate de mí porque no los conozco. Y les va a decir precisamente eso porque el Señor les va a reclamar. Y les va a decir: tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me vestiste, estuve en la cárcel y no me visitaste, enfermo y no viste por mí. Apártate de mí. Porque el amor a Dios se muestra de manera práctica cuando nosotros amamos a nuestro prójimo. Primera de Juan capítulo 4 del 7 al 10 dice: queridos hermanos, eso nos está hablando a nosotros. El apóstol Juan le estaba hablando a una comunidad de creyentes. Dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es nacido de Él y Él lo conoce. O sea que es una relación recíproca. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestros amigos y enemigos, Dios también nos ama a nosotros. Dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que la manera en que el apóstol Juan nos exhorta a que nos amemos no es de una manera superficial, no es así por encimita, como cuando uno le dice al vecino: hola, ¿qué tal? No, es algo más profundo. Es más allá de las apariencias, sino que es un amor que penetra más allá, es un amor que transforma, es un amor que transforma de adentro hacia afuera, de tal manera que ya no vemos división entre nosotros, los seres humanos que convivimos en un mismo lugar. Y tenemos el mejor y el mayor ejemplo de esta manera de amar, de una manera profunda en Juan. Juan lo describe como un acto generoso, un acto de entrega incondicional, renunciando a lo más preciado para beneficiar a otros. Y Juan utiliza el ejemplo que Dios Padre hizo para con nosotros los seres humanos. Y es un amor de entrega total, no parcial, total. Es un acto de amor maravilloso, es aquello que el Dios realizó, el creador del universo, por nosotros, la raza humana. En 1 Juan capítulo 4, 9 y 10 sigue diciendo: así manifestó Dios su amor, así es la manera en que Dios ama. No tenemos que recurrir a un ocultista para que nos revele un secreto revelado. Ya está revelado en la Biblia cómo es la forma en que Dios ama. Dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. Y cuando habla del mundo, está hablando de la población general, no está haciendo acepción de personas, no está haciendo acepción de nacionalidades, no está haciendo ninguna diferencia o distinción de género, sino que ama a todo el mundo. Así que es la forma en que Dios ama y que quiere que nosotros también amemos. Y dice el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Si usted está hoy aquí, no es porque usted un día se levantó en la mañana y dijo: ay, cómo amo yo a Dios, es que Dios es tan bueno. No, es porque Dios tuvo misericordia, nos llamó y nos amó primero, de tal manera que nos conquistó y ahora devolvemos nosotros ese amor dado por Dios primero, y ahora nosotros contestamos a ese amor, a esa misericordia, a ese perdón que Dios tuvo para con nosotros. El estar aquí hoy es nuestra respuesta de amor al que nos amó a nosotros primero. Así que este amor que Dios nos ha demostrado y ha demostrado por la humanidad entera es el amor que va más allá de cualquier frontera, de cualquier muro que nosotros pongamos entre las personas, ya sean muros económicos, números de etnia, cualquier muro que la gente pueda poner. Porque el amor de Dios es profundo. El amor de Dios es eterno y abarca a todo el mundo. Es independiente del origen, de la cultura, de cualquier estatus socioeconómico. Y Juan el apóstol
Lo conocemos con el apóstol del amor, nos recuerda que la entrega que Dios hizo al darnos a su Hijo Jesucristo fue en base a su amor por todo el mundo, sin distinción. Y eso debería ser un motivo de alegría, porque nadie está excluido del amor de Dios, como también nosotros no deberíamos de excluir a nadie, ni por su identidad, ni por nada. A todos debemos de darle brazos abiertos, porque todos son creación de Dios. Tenemos la obligación moral y la obligación como creyentes y como hijos de Dios, amar a todas las personas sin distinción, sin ninguna. Aun cuando las personas no sean de nuestro agrado, debemos de aprender a amarles. Porque el amor de Dios es el mismo amor que nuestro Señor Jesucristo quiere que practiquemos entre nosotros. Un amor que no excluye, que entregó su vida en la cruz para todas las personas. No para unas, no para las que piensan como yo pienso, no para las que viven como yo vivo, no para los que tienen el mismo código moral que yo tengo, sino que el amor de Dios está abierto para todas las personas. No discrimina. Es un amor inclusivo, abarcador, que le da la bienvenida a todas las personas, a todas las familias, a todo el grupo, a la familia de Dios. Todo el que crea en mí, yo no le echo fuera. Esas son las palabras del Señor. Todo el que crea en mí, yo no le echo fuera. Juan 3:16 lo recordamos y la mayoría de nosotros lo sabemos de memoria, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo, óigalo bien, todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Claro, también hay que hacer una distinción aquí cuando dice todo aquel que cree. Eso es importante recalcarlo. Porque la Biblia dice que incluso Satanás cree y tiembla. Si nosotros hacemos una encuesta de paso en cualquier supermercado de la ciudad y le preguntamos a las personas si creen en Dios, la mayoría dicen creer en Dios. Pero el creer se demuestra con nuestras acciones. No podemos decir que creemos en Dios si odiamos a nuestro prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si discriminamos a otras personas por cómo piensan o por cómo viven. No podemos, porque la Biblia nos llama a amar a nuestro prójimo, al que es diferente. Es muy fácil amar al que nos ama. Es muy fácil amar al que piensa como yo pienso. Pero es muy difícil amar al que es distinto, al que es diferente. Y Dios nos llama a esto. Así que el concepto de amor de Dios es un amor incondicional. Es difícil de comprender en una sociedad donde vivimos que es egoísta, que tiene un nacionalismo extremo, lo mío es mío y es mejor. Viven por el odio, la segregación, viven con envidias. Y en la época, en el cristianismo del primer siglo, también se vivía de esa manera. Fue por eso que el apóstol Pablo tuvo que orar al Señor para que se surgiera un cambio. Porque esa falta de amor sincero impulsó a este apóstol que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento a realizar una oración, escúchenme bien, por los cristianos del siglo I. No era por los que no eran convertidos, sino por los cristianos que estaban demostrando una forma de vida que no agradaba al Señor. Y entonces a la iglesia de Éfeso, Pablo empieza a hablarles y empieza a orar con ellos, porque quiere que haya un cambio profundo en el corazón de estos creyentes. Así que en Efesios capítulo 3, versículo 3, 14 al 20, él dice de esta manera: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, les fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y aquí vamos a poner atención en el siguiente versículo. Dice: y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender juntos
con todos los creyentes, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Así que cuando leemos esta oración del apóstol Pablo, debemos de entender una cosa, que tiene un propósito, tiene un fin esta oración. Y cuando él habla al Señor sobre esto, le dice, esta oración la hago con el fin, con el propósito de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. O sea, hermanos, si nosotros queremos estar llenos de esa presencia de Dios, que muchas veces nosotros oramos, Señor, lléname de tu plenitud, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, quiero desbordarme de tus bendiciones. Y son oraciones buenas, son oraciones que todos necesitamos hacer, pero que no se pueden cumplir si nosotros no amamos a nuestro prójimo. Pero para amar a nuestro prójimo, amar al que es diferente, amar al que piensa distinto y que vive diferente y a veces hasta que nos mueve y nos enojamos, se necesita tener al Espíritu de Dios en nuestro corazón. Porque solo el Espíritu de Dios puede transformar un corazón duro, frío e indiferente a un corazón solidario, un corazón misericordioso, un corazón que puede perdonar y puede aceptar. Eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer a través de la palabra de Dios y del poder de Cristo Jesús. Solamente así. Cuando esto sucede, dice el versículo 20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y esa es una buena noticia, hermanos y hermanas, que si ya hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, el Espíritu de Dios que está en nosotros ya está logrando ese cambio en nosotros, ya está transformando nuestra vida. Y cuando eso sucede, dice, a fin de que Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús y en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Adoramos al Señor, glorificamos al Señor, mostramos nuestra fe cristiana cuando amamos a nuestro prójimo. No en vano fue el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando a Jesucristo le preguntaron cuál es el mayor de los mandamientos, Jesús le dijo, ya ustedes lo han escuchado desde Moisés: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor a las demás personas es lo que nos ayuda a nosotros a convivir como que si fuéramos el cuerpo de Cristo. Así que la oración del apóstol Pablo, podemos deducir algunas convicciones importantes que el apóstol tenía sobre lo que es el amor. Y miren qué importante, Pablo está hablando del amor y no es de un amor sentimental. Porque a pesar de que tenía derecho, Pablo nunca se casó. Así que no estamos hablando de un amor de emoción, de sentimientos, sino que estamos hablando de un amor práctico, de un amor como el que Dios nos enseñó, un amor que entrega. Así que Pablo tenía una convicción muy profunda de lo que realmente es el amor y cómo nosotros los cristianos debemos de practicarlo. Así que el primer concepto es que una persona no puede amar o no puede mostrar ese amor que Dios tiene si nosotros no tenemos al Espíritu Santo. Porque el amor también es un asunto espiritual que transforma el corazón del hombre egoísta para ser un corazón generoso. Así que el Espíritu Santo es el que logra esos cambios en nosotros. Solo así podemos, al menos, o eso podemos esperar, comprender lo profundo que es y lo perfecto que es el amor de Dios. No hay otra manera. Puede usted invertir mucho dinero para entender lo que no lo va a entender, solamente a través del Espíritu Santo, revelando en nuestro corazón el verdadero amor de Dios. Así que eso es lo que Dios espera de nosotros. Porque cuando la persona entrega su corazón a Cristo y se rinde a Él, empieza a experimentar de primera mano esos cambios en la vida y en el corazón, de manera que empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. También nos transforma en una nueva persona más sensible, misericordiosa, solidaria, pareciéndose cada vez más a Cristo. Si somos sensibles al dolor, si somos misericordiosos, si somos solidarios, nos parecemos más y más
a Cristo. Entonces la imagen de Cristo que Pablo habla en 1 Filipenses 1:6 es la que se está transformando en nosotros, convirtiéndose en personas que aman a su prójimo. Cuando realmente rompemos todas esas barreras que nos dividen, que nos mantienen separados, y nos entregamos incondicionalmente a Dios y amamos a nuestro prójimo, podemos entender y experimentar el profundo amor que transforma, que es el amor de Dios. Ya dejamos de ser las personas indiferentes para entonces preocuparnos por las demás personas. Reímos con el que ríe, llora con el que llora. Vestimos al que no tiene con qué vestirse. Luchamos y damos la voz por aquellos que no tienen voz. Defendemos al menesteroso, defendemos al más débil. No nos aliamos con el más fuerte. Porque primero el amor de Dios nos transforma de ser esclavos de la ignorancia y el temor a ser personas seguras y confiadas. ¿Sabe que el origen del odio es el temor? Las personas tienen temor a que otra persona avance más que ellos y tienen miedo. El miedo a que sean mejores. Pero cuando nos entregamos al Señor, nos rendimos a Él, nos sometemos al Señor, todo ese temor se va. Porque la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y es así cuando entenderemos que todas estas diferencias socioeconómicas, culturales, empiezan a desaparecer, porque en lugar de debilitarnos, nos fortalecen. Es por esta razón que en lugar de aislarnos y vivir en una burbuja y encerrarnos, en lugar de fomentar la comunidad y el compañerismo y nos aislamos, eso nos mantiene más y más débiles. En lugares fríos y distantes, en lugar de eso, deberíamos de conectarnos los unos con los otros. Por eso también en la iglesia, como miembros de la comunidad de Cristo, nosotros no solamente debemos de venir a escuchar, debemos de venir a convivir cuando nos conocemos como cristianos. Por eso aprovechemos esta oportunidad del 14 de febrero y participemos. Puede ser que a usted no le gusten los juegos, pero venga y forme comunidad. Extienda sus lazos de amistad. Empiece a amar la comunidad de fe en la que el Señor le ha puesto. Relaciónese con otros creyentes. Pero también relaciónese fuera de las cuatro paredes de la iglesia con los que han sido marginados, que son discriminados por la sociedad. Así como lo hacía Cristo. Debemos de aprender a ser empáticos, solidarios, sin miedo al qué dirán. Ese fue Cristo. Y esto es lo que nos enseñó el Señor Jesús. Él rompió con moldes sociales y religiosos de su época a relacionarse con niños, con samaritanos y con personas abiertamente conocidas como pecadoras. ¿Me escucharon bien? Jesús no fue famoso por tener amistad solamente con los religiosos, sino que Jesús fue famoso por mostrar su amor con los rechazados, con aquellos que se apartaron. Y con ellos nosotros debemos de seguir el ejemplo del amor del Señor. Marcos capítulo 2, 15 al 17 dice así: mientras Jesús estaba en la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos, eso nos recuerda que hasta el 15 de abril tienen derecho a presentar sus impuestos, ¿verdad? Así que recuerden eso. Estaba en la casa de Leví, recaudador de impuestos, y ¿qué dice? Pecadores comieron con él. Sentado a la mesa, no tuvo ningún problema el Señor Jesús. Dice, con recaudadores de impuestos y con pecadores comieron con él. Y sus discípulos, pues ya eran muchos, lo seguían. Y vea qué importante en el versículo 16 lo que nos dice aquí. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quienes comía, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come con recaudadores de impuestos y con pecadores tu maestro? Lo más seguro es que él es igual que ellos. Debe ser otro igual. No deberíamos de seguirlo a nosotros. Ustedes deberían de ser como nosotros. Mira, nuestras vestiduras blancas. Pasamos 18 horas metidos en la iglesia, en el templo. En cambio ellos son pecadores, prostitutas, ladrones, recaudadores de impuestos. Ese maestro que ustedes tienen no sirve. Pero Jesús estaba oyendo.
Así que dice que al oír Jesús esto contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cómo podemos nosotros como iglesia pretender que una persona que ha sido denigrada, apartada, marginada por la sociedad, decirle, ven, Cristo te ama? Si nosotros muchas veces en la iglesia les cerramos las puertas, les criticamos, casi que los asesinamos. No, es abriendo nuestros brazos, recibiéndolos, para que el amor que nosotros mostremos puedan ellos entonces conocer el amor de Dios a través de nosotros, la iglesia. No es rechazando, es mostrando el amor de Dios, porque Dios nos amó aún cuando nosotros éramos pecadores. Porque nadie puede alcanzar el amor de Dios por sí solos. Es solamente por su misericordia, por su gracia y por su amor. No porque lo merezcamos, no porque nosotros lo hayamos amado a Él primero, sino porque Él nos amó a nosotros. Así que segundo, el amor de Dios no solo transforma y empodera para amar a los demás, sino que nos impregna a nosotros también la imagen de Cristo. De tal manera que podemos mostrar al mundo de una manera práctica quién es Cristo. Cuando nosotros nos volvemos misericordiosos, compasivos, bondadosos. Cristo no tuvo temor de abrazar al leproso que era rechazado en su tiempo. Cristo no tuvo temor en darle de comer a 5,000 personas. Cristo no tuvo temor de sanar al enfermo. Cristo no tuvo temor de cenar con los pecadores. Así que cuando nosotros hacemos esto, cuando amamos al prójimo, estamos mostrando la imagen de Cristo a un mundo que está segregado, a un mundo que está dividido. Así que debemos de aprender a escuchar sin juzgar, porque tenemos un juez supremo. ¿Quién es ese juez? Dios. Él se encarga de juzgar. Nosotros somos llamados para que las personas se acerquen al Señor, ser empáticos, identificarnos con el dolor y el sufrimiento y las alegrías de las demás personas. Estar dispuestos a ayudar a los necesitados, a ser la voz de aquellos que no tienen voz y velar para que sean tratados justamente. Así que es muy fácil siempre alinearnos con el más fuerte. Lo vemos en el deporte, de quien los niños y los jóvenes se hacen aficionados de un equipo de fútbol. No se hacen aficionados del último equipo, se hacen aficionados de los que están arriba, ¿no es cierto? Y empiezan a presumir, somos tricampeones, somos bicampeones, y entonces tienen muchos adeptos. Las personas quieren seguir al que es millonario, porque tal vez se me pega algo de dinero, al que es famoso, pero al pobre, al necesitado, al discriminado, dicen por ahí que ni las pulgas se le pegan, no los quieren. Así que debemos de ser solidarios con las personas que están siendo discriminadas. ¿Estamos dispuestos de ayudar al necesitado? Hágalo, usted está mostrando el amor de Cristo. Miqueas 6:8, esto es lo que dice el Señor para el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero podemos adoptarlo para nosotros hoy. Dice, hablando de Dios, dice, Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente delante de Dios. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente delante de Dios. No nos está llamando a levantar banderas políticas, no nos está llamando a defender presidentes, reyes, partidos políticos, no, nos está llamando a mostrar misericordia, a mostrar la voz, a darle voz al débil. Eso es lo que nos ha llamado el Señor. El amor de Dios no es solamente un ejercicio intelectual de que leemos en la Biblia que Dios ama y qué bonito. No es un ejercicio teológico, oh, Dios es amor, ¿qué es amor? Es justicia. No, va más allá. El amor de Dios es vivo y debe de practicarse de una manera activa y constante.
El amor de Dios tiene la fuerza y el poder de transformar una vida y de hacernos mejores. Por eso, 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha venido lo nuevo. Lo viejo era odiar, lo viejo era dividir, lo viejo era discriminar. Lo nuevo es amar a aquella persona que Dios ha creado. Amar al prójimo. Eso es lo que el Señor nos ha llamado. Dejemos atrás el miedo, el proteccionismo y abracemos abiertamente el deseo de comprender la magnitud, la profundidad del amor de Dios y que nuestras vidas sean cambiadas para siempre con el poder del amor de Dios, con el poder del Espíritu Santo, pero de adentro hacia afuera. Para entonces ser o practicar un amor sincero. Que nuestra oración sea similar a la del apóstol Pablo y decirle que por fe Cristo habite en nuestro corazón, que estemos arraigados y cimentados en amor, que podamos cumplir con la oración que el Señor Jesucristo hizo por nosotros 21 siglos atrás y que todavía hoy tenemos que trabajar tanto, tiene que cambiarnos tanto el Señor a nosotros para que esta oración sea una realidad. Y estas son las palabras de Jesús, no las mías, las de Cristo Jesús. En una oración que Él hizo al Padre. Así que Jesús ora al Padre y dice, no ruego solo por esto, refiriéndose a sus discípulos, sino que dice, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Así que el mensaje de Dios es de unidad. El mensaje de Dios es de amor. El mensaje de Dios es de solidaridad, para que ellos sean uno. Dice, Padre, si así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si nosotros como iglesia no amamos, el mundo no va a creer en un Dios vivo. ¿Por qué cree que hay tanta gente que está negando a Dios, que le hace, por decirlo así, le hace la cruz a las iglesias? Porque se han vuelto frías, juzgadoras, en lugar de mostrar el amor y la misericordia de Dios. Cuando hagamos esto, más y más personas van a conocer al Señor. Y Jesús continúa su oración y dice, y les he dado la gloria para que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Así que eso es lo que el Señor nos llama hoy. Amar sin ninguna reserva. Amar sin ninguna división. Amar al ser humano por lo que es una creación de Dios. Y así mostramos a Jesucristo. Oremos. With scarred hands you conquered death, and you know all the things we've done. Why then would you die for us? Forever I am grateful for your love. Jesus, take all my life.